Hola, bienvenidos a otro episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, yo soy Fer y estoy acá para leer una historia de crimen real. Este guión yo no lo escribí, lo escribió uno de nuestros guionistas. Yo lo voy a leer para ustedes y para mí por primera vez acá y voy a ir reaccionando y haciendo comentarios entre medio, muy casual. Después nuestro editor le agrega audio, le agrega imágenes, le agrega música, video, memes y muchas cosas más para hacer la historia menos horrible. En este caso vamos con la historia de Gao Chengyong, el asesino en serie más temido de China. Ni hao, amigos. Como se habrán dado cuenta por mi saludo, hoy nos vamos directo a China. Si eres un fiel lector de periódicos estatales chinos, es comprensible que pienses que el Reino del Medio es un lugar en el que nunca pasa nada malo y la gente vive en paz y armonía siempre, a menos que sean defensores de la democracia, uigures, periodistas, africanos tibetanos, hongkoneses o simplemente fanáticos de Winnie the Pooh. No sé si ustedes saben este cuento, pero el presidente de China se molestó porque lo compararon con Winnie the Pooh en internet y pues censuró Winnie the Pooh y toda la cosa en Estados Unidos, de hecho en China. De hecho, hasta en South Park también le hicieron una cuestión y lo reventaron y pasaron trapo por el piso con el presidente de China y con el tema de Winnie the Pooh. Algunos dijeron que Pooh se parecía al presidente chino. Pero China no siempre fue el paraíso inmaculado que es hoy. Fue un largo camino hacia la modernización y sufrieron algunas bajas en el camino. Hoy nos adentraremos en una historia que sucedió durante la tardía revolución industrial del país, una época que trajo consigo una grave agitación social que a la vez fue la excusa perfecta para que nacieran los asesinos en serie. Uno de los peores se ganó el apodo de Jack el Destripador chino, cero creatividad, por su afición a las mutilaciones y por el misterio de su identidad, que duró por largo tiempo. Analizaremos sus crímenes, su pasado y el esfuerzo de décadas para llevarlo ante la justicia. China Style. China. Por supuesto, para ajustarnos a las reglas de nuestros amigos del Partido Comunista Chino, NOT, me tomé la libertad de enviarles este guión a los censores para que lo revisaran y me lo enviaran corregido. Comencemos. Nuestra historia comienza en Censurado, en la provincia del Censurado, donde una censurado va camino a su casa desde el trabajo. En Censurado. Ok, creo que mejor usamos el guión original. Tiempos oscuros en la ciudad de Beijing. Nuestra historia comienza en la ciudad de Beijing, en la provincia de Gansu, donde una joven va camino a su casa desde el trabajo el día del Año Nuevo Chino de 2001. Camina sola por las calles de la ciudad, iluminada en tecnicolor de vez en cuando por la explosión de fuegos artificiales que estallan en lo alto. Esta ciudad minera del noroeste fue alguna vez una joya de la China de Mao, un lugar próspero construido a base de reformas laborales industriales. Pero sin ánimos de ofender a los habitantes de Beijing, hoy en día es un lugar que luce bastante triste. Cuando el cobre comenzó a agotarse a finales de los 80, la ciudad entró en declive y los hijos de su época dorada se encontraron atados a un caballo moribundo. Y digo atados porque el sistema de residencia de China, conocido como hukou, impone estrictas restricciones sobre dónde pueden vivir y trabajar las personas. Qué cosa tan horrible, de verdad. Que uno no se puede poner muy loco a hablar mal de esta gente porque... Pero... qué cosa tan horrible. Oficialmente, sí que... O sea, eso no es vida, de verdad. Imagínate, tienen que decidir por ti. Decían por ti los hijos que vas a tener, en dónde vas a trabajar, en dónde vas a vivir, las condiciones en las que vas a vivir y todo un montón de cosas. Horrible. Oficialmente, si quieres pasar más de 3 días en una ciudad distinta a la registrada, debes solicitar un permiso de residencia temporal, esencialmente una visa nacional para cualquier viaje más largo que una escapada de fin de semana. Demasiado control excesivo. ¡Qué asco! Así que bueno, con la escasez de puestos de trabajo y gran parte de los ciudadanos encadenados a la fortuna de la ciudad o a la buena de Dios, la tasa de desempleo se disparó. Algunos, como la mujer que caminaba hacia su casa esa noche, lograban ganarse la vida dignamente en las fábricas que quedaban, mientras que otros cayeron en paro y otros recurrieron a la delincuencia clásica. Aparte de sus problemas económicos y sociales, Beijing tuvo mucho más de qué preocuparse en ese año 2001. Un manto sofocante se había tendido sobre la ciudad desde los años 90, y no me refiero solo a la contaminación. Vamos a ver qué pasó aquí. El hombre, el mito. Aquella noche de 2001, la joven no tenía idea de que estaba a punto de encontrarse cara a cara con el monstruo que tenía acechada la ciudad los últimos 13 años. 13 años de crímenes. Con razón, Callum aquí se entregó con un guión como de 20 páginas. Esa noche, las calles estaban llenas del ruido de las celebraciones familiares en los edificios de la zona, por lo que probablemente la chica nunca sintió la inquietud habitual que siente una mujer que camina sola por la noche. Durante la última década, habían salido a la luz historias de mujeres violadas y asesinadas, con partes mutiladas de sus cuerpos sin vida,
vida. Las noticias de los crímenes habían sido reprimidas y filtradas en los medios oficiales del Estado, no me extraña nadita, pero los chismes locales no podían ser censurados. La gente sabía desde hacía mucho tiempo que había un asesino en serie suelto. A medida que los cadáveres se acumulaban a lo largo de los años 90, el misterioso acosador asesino adquirió el estatus de leyenda urbana y se difundieron distintas supersticiones sobre cómo protegerse de él. Yo creo que esto del tema de la leyenda urbana, esas situaciones se generan, o ese tipo de percepciones de las situaciones que están ocurriendo se generan precisamente por la censura y por tratar de ocultarle a la gente la realidad, pero claro, empieza el boca a boca, empieza el chisme, y desde ahí pues parte todo esto y todas estas confusiones, o incluso tener información o sea, no obtienen información que es muy importante para cuidarse por ahí. Si tienen 13 años con un asesino al acecho. Se decía que su objetivo era específicamente las mujeres bonitas de pelo largo, que usaban tacones altos y el color rojo. Fácil entonces, córtate el pelo y evita vestirte de rojo, right? Y eso es exactamente lo que hacían la mayoría de las mujeres y niñas de esa época. Una vecina de la zona lo recuerda. Cuando éramos chicos, a los niños no se les permitía salir después del anochecer. Y mi mamá nunca me dejaba usar nada rojo. Qué locura. Pero claro, no era tan fácil. Bueno, me imagino que además los del partido estaban felices porque el color rojito es también de esta gente el favorito, ¿no? Pero claro, no era tan fácil como eso. Si el Jack el Destripador chino se fijaba en ti, un cambio de ropa no lo iba a detener. Cuando la mujer estaba llegando a la puerta de su casa, él no estaba muy lejos. Al girar la llave en la puerta de su apartamento, fue atacada por detrás. Una figura vestida de negro la agarró e intentó arrastrarla al interior. Ella se defendió desesperadamente, dando golpes y arañando los brazos de su agresor hasta que pudo quitárselo de encima, entrar corriendo al apartamento y cerrar la puerta detrás de ella. ¿What? La mujer llamó a su esposo al trabajo y le pidió que volviera a casa. Hasta entonces estuvo sola, rezando para que su atacante no encontrara la forma de entrar. Cuando miró afuera, el tipo seguía ahí, riéndose de ella a través de la ventana, enfermo de No intentó entrar, no gritó ni dijo nada, solo se quedó allí, burlándose de ella. Finalmente, el esposo de la mujer llegó a casa y se reunió con ella en la ventana. El asesino en serie más infame de Beijing seguía ahí, todavía sonriendo. Era la primera vez que alguien veía su rostro y sobrevivía. Pero cuando llegó la policía, la espantosa aparición ya no estaba. Una carrera prolífica. Me imagino que fue prolífica esta carrera, 13 años dándoles, vamos a ver. Esta sería una de las mejores oportunidades para atrapar al asesino en más de una década de cazarlo. Entre 1988 y 2002 se le atribuyeron 11 asesinatos, de los cuales la mayoría incluyeron horribles actos de violencia sexual y mutilación. Se le atribuyeron 11, pero posiblemente eran más. La mayoría de los casos también presentaban un modus operandi similar. Elegía mujeres aparentemente al azar y las observaba. Luego elegía un momento del día para seguirlas a casa, entrar a la fuerza, violarlas y matarlas a puñaladas. Las dos últimas no siempre en ese orden. Qué cosa tan horrible. Todo comenzó la tarde del 26 de mayo de 1988. Alrededor de las 3 de la tarde de ese día, una mujer de 23 años volvía a su casa desde su trabajo en la empresa de metales no ferrosos de Beijing al alojamiento para el personal que compartía con su familia. Se acostó a descansar, puso música en su casetera y se quedó dormida. Poco después se despertó con un extraño en su habitación. Intentó gritarle a su hermano, que dormía en la habitación de al lado, que me imagino que la habitación de al lado era básicamente un cubículo de al lado, porque esos apartamentos, esas cosas, esas condiciones, ¿verdad?, en las que trabajan y en las que vive esa gente. No nos vamos a caer en eso, ya esto está más que sabido, ya hay más que discutido. Intentó gritarle a su hermano, que dormía en la habitación de al lado, pero el intruso se le echó encima y le tapó la boca. El sonido del reproductor de casetes ahogó el resto del ruido, mientras la estrangulaba hasta dejarla inconsciente para después apuñalarla 26 veces con un cuchillo. Qué cosa tan horrible morir así, con la posibilidad de que te salven, que tienes a tu gente al lado que te pueden ayudar. Y además imagínate para esa gente. Me imagino que esa gente se despertó al otro día y se encontró esta mutilación ahí. Su hermano seguía durmiendo a pocos metros de distancia mientras su asesino abusaba sexualmente del cuerpo y luego revisaba sus pertenencias. Pero tenía tapones en los oídos, como no escuchó nada. Encontró un álbum de fotos de la mujer y pasó un rato hojeándolas, mirando los recuerdos de la persona que acababa de asesinar brutalmente. ¿De qué tan fuerte estaba puesto ese radio de esa casetera? Como no escuchó nada. Y el asesino además creepy ass, viendo el álbum de fotos de esta mujer. Cuando llegó la policía encontraron una imagen muy diferente a la joven feliz de esas fotos. Le habían abierto el cuello, casi atravesando el hueso. La habían desnudado de la cintura para abajo.
Su camisa estaba levantada, revelando las decenas de puñaladas en su torso. La huella ensangrentada de una mano en la parte interna del muslo les dio una pequeña pista, la huella de un dedo índice derecho. El análisis de la manilla de la puerta también arrojó otra huella, pero eso sería todo lo que la investigación conseguiría por ahora. En los años siguientes, la policía tuvo que lidiar con el rápido aumento de la delincuencia a medida que la fortuna minera de la ciudad desaparecía. Sin embargo, pasaron 6 años para que el hombre misterioso se convirtiera en un asesino en serie hecho y derecho. 6 años. El nuevo ataque fue en los dormitorios del personal de la Oficina de Suministro de Energía de Beijing. El 27 de julio de 1994, una trabajadora de limpieza de 19 años se encontró con un hombre desconocido deambulando por los pasillos. Cuando trató de hablar con él, la agarró y la arrastró a una habitación. La apuñaló 36 veces en el torso. Las manchas de sangre cubrieron toda una pared. ¡Qué ensañamiento! ¿Por qué tanto ensañamiento este ser? Al igual que la primera víctima, había sido degollada. Luego de la horrible escena sangrienta, el asesino se tomó su tiempo para limpiarse en una lavandería comunal de los dormitorios antes de irse. ¡Qué arriesgado! Si crees que esa actitud indiferente iba a ser su perdición, claramente le tienes demasiada fe a la policía china de los 90 y a la policía en general. Las escenas del crimen fueron inspeccionadas por novatos mal entrenados que pisotearon toda la evidencia y dejaron sus propias huellas de zapatos por el área. Se avanzó muy poco en ambos casos, más allá de recolectar algunas huellas y muestras de semen. ¿Hasta cuándo los policías estúpidos? Vamos a seguir aquí con el tema de los policías. Yo creo que esa es mi mayor frustración. O sea, además de claramente los asesinatos y toda la cosa horrible de los asesinos, una de mis frustraciones más grandes con todos estos casos que hacemos aquí en este show es básicamente la flojera de los policías, la negligencia de los policías y de los detectives y toda esa gente. Igualito también yo me imagino que aquí en esta época no les importaba demasiado hacer justicia porque al final país machista, mujeres abusadas, país censurado y totalmente la gente disminuida. Así que flojera y ganas de no avanzar por todos lados. Menos de un año después apareció otro cadáver en la ciudad de Baotou, en Mongolia Interior, con las mismas características y la misma metodología. Eso es menos de un año. Sin embargo, dada la naturaleza fracturada de la policía en esa época y los estrictos límites de las jurisdicciones, pasaría un buen tiempo antes de que los detectives hicieran alguna conexión. Esto es otra cosa también que afecta mucho en la resolución de los casos. Y seguramente ustedes que son fanáticos del true crime han visto en muchas series y en muchas películas y documentales, etcétera, han visto cómo el tema de las jurisdicciones de la policía entorpece las investigaciones o entorpece la rapidez en la que se puede hacer la investigación o la recolección de evidencias, y además que también empiezan a confluir ahí conflicto de interés, un conflicto de intereses ahí entre un condado y el otro, entre unos pacos y los otros, entonces empiezan ahí como a medirse las p***. Todo también es como un tema de ego. Muchas de las comisarías en las ciudades más rurales todavía usaban sistemas de archivo a mano absurdamente obsoletos que hacían que la cooperación entre diferentes ciudades fuera una pesadilla, si es que además estaban queriendo cooperar. A finales de los 90, la confianza del asesino creció a la par con su infamia. En enero de 1998, asesinó a una mujer de 29 años en la calle Shengli, en Beijing. Y así se marcó el comienzo de una ola de sangre que provocaría la muerte de 4 víctimas más antes de finalizar el año. Los vecinos encontraron el cuerpo de la víctima 3 días después. Bueno, la mayor parte de él le habían cortado un pedazo de oreja y cuero cabelludo de 13 por 24 centímetros como souvenir. Claro, como que le cortó como todo un pedazo así, como de este lado, así. ¿Qué clase de souvenir es este? Menos de una semana después, el Jack el Destripador de China atacó de nuevo. Después de conocer a una joven en un salón de baile, se fue con ella a su casa en la calle Sichuan. 3 días después, los vecinos encontraron su cuerpo. Había sido apuñalada 8 veces, agredida sexualmente y le habían cortado un pedazo de piel de 30 por 24 centímetros, desde su seno izquierdo hasta la espalda. Si ya estás horrorizado con este pervertido, espera que escuches los próximos casos. ¿What? Este tipo, o sea, que coleccionaba pedazos de carne de las víctimas, ¿para qué? ¿Qué hacía con eso? Como Ed Gein, el que se hacía como ropita, el que hacía como lámparas de pantallas de lámpara y que si cojines, no me acuerdo bien, pero creo que era Ed Gein el que cortaba piel y se hacía máscaras también, y entonces imitaba a la mamá porque claramente tenía mommy issues serios. Una cosa así, vamos a ver qué hizo este demente. Su siguiente crimen fue sin duda el más infame. Volvió a la oficina de suministro de energía de Beijing el 30 de julio de 1998, casi 4 años después de haber cometido su segundo asesinato allí, pero esta vez eligió como víctima a una niña de 8 años. ¡No! Sus padres regresaron a casa y encontraron el cuerpo de su hija metido en un armario. Había sido violada y estrangulada con un cinturón que aún colgaba de su cuello. Esta vez la tarjeta de presentación del asesino fue una taza de té.
a medio terminar y dejada despreocupadamente en la mesa de la cocina. Y me pregunto cómo voy a hacer ahora para aligerar el tono después de eso. Tal cual. Claramente no había límite para lo bajo que estaba dispuesto a llegar este asesino en serie. Y el resto de sus crímenes continuaron la tendencia de depravación cada vez más creativa. El siguiente fue el caso de Cui Mau Mau, una joven a la que el asesino siguió hasta su casa a las 10 de la mañana del 30 de noviembre, cuando ella regresaba de trabajar el turno de la noche en la fábrica de sal de Beijing. No solamente estuvo trabajando toda la noche, sino además llegó y la mataron. A estas alturas ya sabes cómo va la historia, no es necesario que les describa la escena. El único detalle extra aquí fue el desmembramiento de las manos, los senos y los genitales de la mujer. El asesino se los había llevado con él. ¿Qué estaba haciendo? Yo siento que estaba haciendo no sé, como una muñeca de piel. Estaba forrando una muñeca de silicón con piel. No creo que existía en esa época tampoco. A pesar del rápido aumento en el número de cadáveres, les sorprenderá saber que hasta ese momento no se habían emitido ningún aviso oficial a la gente. Por favor, la única información que tenían las mujeres de Beijing eran los rumores que circulaban por la ciudad, que a estas alturas ya habían alcanzado un punto álgido. Y me imagino que también es que aquí ya no hay grado de exageración, como que aquí ya de por sí el cuento es tan horrible que yo espero que esa gente que andaba repartiendo el chisme, que no era ningún chisme, era la verdad, pero yo espero que esa gente que andaba repartiendo y contando la historia la haya contado con detalles, porque wow, para poder estar como atentas, para que estuvieran atentas las demás. Vamos a ver. Con fondos adicionales de la policía desviados a la investigación, el Jack el Destripador chino decidió tomarse un descanso. Su sombra siguió amenazante en la ciudad hasta su regreso en el nuevo milenio. El asesino anunció su llegada cobrando la vida de una trabajadora de una fábrica de algodón de 28 años, el 20 de noviembre del 2000, a quien además le cortó las manos. Una vez más, se sigue reafirmando la teoría de que este tipo estaba armando algo con eso. Y eso nos lleva hasta el intento fallido del Año Nuevo Chino de 2001. Finalmente, después de 13 años, la policía tenía una descripción para continuar con la investigación. Así que finalmente atraparon al tipo, ¿verdad? Claramente no. ¿Por qué será? Pues no, todavía le tienen demasiada fe a la policía. Una investigación amateur. Aunque hoy en día la policía china dispone de bases de datos de ADN a nivel nacional y de un sistema de reconocimiento facial de alta tecnología y de absolutamente todo, saben absolutamente todo de ti y te condicionan absolutamente todo, sus capacidades no estaban tan actualizadas hace 20 años. Cuando el Jack el Destripador de China comenzó su carrera criminal, las investigaciones eran obstaculizadas por procedimientos obsoletos y una burocracia ineficiente. A principios de los años 80, la mayoría de los policías chinos ni siquiera podían darse el lujo de contar con patrullas, comisarías, armas o incluso uniformes adecuados. Que andaban vestidos de civil, con una placa guindando, una cosa, con la estrellita. En los 60 puede que haya sido suficiente poner unos cuantos agentes del Partido Comunista con garrotes en mano en cada comuna agrícola, pero la China moderna iba a necesitar un poco más que eso para mantener la ley y el orden. La normalización y modernización de la policía se incluyó realmente en la agenda del partido a mediados de los 80, pero el progreso fue largo y lento. Incluso a principios de la década de 2000, los policías involucrados en el caso del asesino en serie de Beijing seguían comparando las huellas dactilares con una lupa, como si fueran cosplayers de Sherlock Holmes. Para el 2001, al menos ya habían logrado agrupar todos los crímenes del asesino en un solo caso serial, comparando las muestras de semen y huellas dactilares de cada una de las escenas del crimen. Sin embargo, su base de datos no encontró ninguna coincidencia, a pesar de comparar minuciosamente con 230,000 huellas. Así que los bocetos eran la mejor opción para identificar al criminal. Ahora contaban con 3 imágenes del rostro del asesino elaboradas a partir de los recuerdos de la sobreviviente, su esposo y un oficial de policía que creía haber visto al atacante en el área. Sin embargo, por alguna razón, la policía mantuvo ese as bien guardado bajo la manga. Zhang Xin, el experto en composición facial contratado para ayudar en la investigación, afirmó que los bocetos se ocultaron al público por si causaban un impacto negativo en la investigación. ¿Qué clase de ridiculez es esa? Estas son cosas que la gente tiene que saber, pero bueno, sí, ya sabemos dónde estamos, sabemos el contexto de este cuento. Ya hemos visto en episodios anteriores cómo los teléfonos para hacer denuncias anónimas pueden empeorar las cosas, así que es comprensible. Ok, está bien, pues, perdón. Sin embargo, es probable que la policía también haya querido guardar un poco las apariencias. Publicar la imagen habría significado admitir la presencia de un asesino en serie, exactamente, lo que avergonzaría a los ineptos detectives y pondría en duda la fe en toda la policía. No solo eso, admitir la verdadera magnitud del crimen en la ciudad no solo avergonzaría a los oficiales, también amenazaría la narrativa del Partido Comunista, que se presenta como el encargado de mantener la armonía y seguridad, algo que estaba en real declive durante esa época.
Por eso no fue hasta 2015 que Cui Jinping, el hermano de la asesinada Cui Moumou, se enteró que había un boceto. En lugar de confiar en las pistas telefónicas, la policía recurrió a un perfil psicológico. Creían que se trataba de un hombre solitario, un pervertido sexual de entre 33 y 40 años, paciente y calculador, con un odio severo hacia las mujeres, siempre un incel en estos cuentos. Y ese fue el criterio que utilizaron para lo que sería su mayor esfuerzo de investigación hasta el momento. Un gran juego de adivina quién que incluyó a todos los residentes de la ciudad. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo pensaban que esto podía ser factible? Aunque igual hemos visto aquí también en este show cómo los perfiles de los criminales igual ayudan a agarrarlos. Y generalmente son, o sea, no sé si generalmente, pero suelen ser accurate igual, suelen ser un poco fieles a lo que ilustran o lo que perfilan los especialistas. La Oficina de Seguridad de Beijing decidió que si no tenían ningún sospechoso en específico que investigar, simplemente investigarían a todo el mundo. Esto significó revisar los registros de todos los residentes de la ciudad de Beijing, una población actual de 1,7 millones de personas, y comparar sus rostros con los bocetos. Así se recopilaron las huellas dactilares de más de 100.000 hombres y se hicieron miles de registros domiciliarios. Uno pensaría que con esa táctica atraparían al asesino eventualmente, pero no tuvieron tanta suerte. Traten de adivinar por qué. Pues resultó que el asesino no estaba registrado en Beijing en absoluto. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que si tú te salías de tu ciudad, tenías que pedir como una especie de visa interna si ibas a estar más de 3 días fuera de la ciudad donde tú vives y donde estás registrado, porque te persiguen y te controlan todo? Bueno, este tipo no se registró en esta ciudad. Así que esto puede ser como para descartar, pueden comenzar a descartar por ahí que el tipo no es de la ciudad. Entonces empezar a buscar como outsiders. La excesiva confianza en los anticuados sistemas burocráticos había provocado que los investigadores tuvieran una visión limitada del caso. Por alguna razón, nunca se les pasó por la mente que un hombre que es capaz de estrangular niñas también podría estar cómodo saltándose las normas de registro de hogares, claramente, pero claro, algunas reglas son demasiado sagradas para romperlas. Sure. Mientras la policía estaba ocupada buscando hombres que se parecieran al del boceto y comprobando las huellas dactilares con su sistema salido de la época de la colonia, el verdadero asesino seguía libre para continuar con su matanza. En la mañana del 22 de mayo de 2001, la policía de Beijing recibió una llamada telefónica desesperada. Al otro lado de la línea, una mujer gritaba pidiendo ayuda. Decía que había un hombre tratando de matarla, pero la llamada se cortó antes de que pudiera dar una dirección. Lo peor, su apartamento estaba a solo una cuadra de la comisaría que recibió la llamada. ¡No! Para el momento en que llegó la policía, la mujer ya estaba muerta. Si hubiesen podido responder en ese momento, sin duda habrían atrapado al hombre. El edificio solo tenía una entrada. Ese percance le costó la vida a otra joven más de un año después. El 9 de febrero de 2002, el Jack el Destripador chino vigilaba el albergue Tao Lechon en Beijing en búsqueda de una víctima. Una mujer le llamó la atención. Su Moumou, de 25 años, quien vivía hacía mucho tiempo en el estartalado refugio. Varios días después, su cuerpo en descomposición fue encontrado en su habitación. Por razones desconocidas en ese momento, ese fue el último asesinato en los 14 años de matanza despiadada. A pesar de los millones de yuanes y miles de horas invertidas en la investigación, parecía que la policía había perdido su oportunidad de atraparlo. Sin ninguna otra escena del crimen para continuar, se dedicaron a revisar detenidamente los viejos informes y evidencias. Lo que encontraron fue, por decirlo sutilmente, un absoluto caos. Como mencionamos antes, muchas de las escenas del crimen habían sido contaminadas por policías inexpertos, lo que hizo que muchos de sus hallazgos fueran prácticamente inútiles. El rastro se fue enfriando. ¿Qué hacen con estos policías? No hacen nada. Tipo, no sé, no los amonestan de alguna forma. Porque, no sé, o sea, bueno, igual como que hay un aprendizaje y es normal, me imagino, es normal, como en todos lados que haya gente amateur, pero, o como que están comenzando en su carrera y su cosa, pero ¿cómo es posible? Tiene que haber algún tipo como de consecuencia para estos policías flojos o imbéciles, pero bueno, sabemos que prácticamente no hay consecuencias para los policías que matan gente de gratis, que va a estar habiendo consecuencias para policías en China. El rastro se fue enfriando, lo que llevó a los detectives a usar su último recurso: informar al público, después de 14 años. En 2004, finalmente admitieron a los habitantes de Beijing que se estaba investigando un asesino en serie, a lo que las exhaustas mujeres de la ciudad respondieron: ¿me lo dices o me lo preguntas? Los buenos oficiales de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Beijing describieron la amenaza en un informe que llegó unos cuantos años tarde, llamado Esquema de Propaganda de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing para detectar una serie de casos de violación y asesinato.
Un título súper pegajoso, ¿no? Sí, como para que la gente, estaban buscando que la gente se enterara y entendiera. El anuncio iba acompañado de una recompensa de 200,000 yuanes por cualquier información que llevara a su pronta captura, unos $25,000 de la época. Por fin se reconocía oficialmente el monstruo que había perseguido a la ciudad por más de 10 años, pero aún así no estaba más cerca de ser identificado. Durante la década siguiente, Jack el Destripador chino pasó a la historia. Los detectives que habían trabajado en el caso durante décadas se retiraron, mientras que los familiares de las víctimas perdieron la esperanza de conseguir una resolución. Yo voy y quemo la comisaría. El asesino se convirtió en una leyenda como el Coco, del que los padres advertían a sus hijos para que no salieran hasta tarde. Xi Jinping continuó visitando la oficina de seguridad cada pocos días para preguntar cómo iba la investigación de la muerte de su hermana. Ay, amigo, pobrecito. Siguió haciéndolo año tras año, desesperado por tener buenas noticias para llevar a su afligida familia. Olvídate. Para 2011, la esperanza era cada vez menor, aunque el recuerdo del caso se avivó de nuevo cuando uno de los investigadores publicó en internet una carta abierta pidiéndole disculpas a las familias. Wow, decía: nunca he podido atraparte. Para las nuevas generaciones y los dolientes de las víctimas, soy un pecador de por vida. Ánimo, amigo, aún no hemos llegado al final del episodio. Un respiro improbable. Para terminar con este sufrimiento, vamos a dar otro salto hasta el 2016. Para ese entonces, ya China había completado su metamorfosis y se había convertido en una rica superpotencia mundial, y sus fuerzas policiales habían actualizado sus sistemas para estar a la altura. Los análisis de ADN de los que disponían ahora los detectives eran como sacados de Star Trek en comparación con los anteriores, así que con un poco de suerte podrían resolver el caso. A principios de 2016, un anciano fue arrestado en Beijing y acusado de intentar sobornar a un policía. En la comisaría, los oficiales tomaron una muestra de su ADN, algo que ya se había convertido en un procedimiento estándar, y cuando lo analizaron en el sistema se quedaron en shock. El ADN del hombre arrojó una coincidencia parcial con el del Jack el Destripador chino. Finalmente, después de casi 30 años, una pista real. Solo era una coincidencia parcial, pero era lo suficientemente parecida como para que la policía supiera que el asesino tenía que estar en el árbol genealógico inmediato de este viejo. Obviamente, se descartaron las parientes femeninas y clasificaron a los miembros masculinos por edad y ubicación. Solo una persona encajaba con el perfil, un comerciante de 52 años llamado Gao Chengyong, sobrino del anciano. Ya vamos a conocer aquí al enfermo. La policía debe haber dudado. ¿Podría el psicópata más temido de la ciudad ser realmente ese hombrecito gordito, apacible y sin nada en especial? ¿Realmente habían sido burlados durante décadas por él? Lo voy a buscar. Yo necesito verlo. Voy a buscarlo para ver. Busquemos al amigo Gao Chengyong. Sí, cualquier imbécil. Gao Chengyong en retrospectiva. Si Gao Chengyong era realmente el asesino, sería una sorpresa para todos sus conocidos, sobre todo para su esposa de hacía 30 años, Zhang Qingfeng, y sus 2 hijos mayores. Imagínate tú que te enteres que toda tu vida tu papá ha estado matando tipas y descuartizándolas y robándoles pedazos, y tiene así 30 años, tienen 30 años persiguiéndolo. Yo no sé qué haría. ¿Qué harían ustedes? Si yo me entero de esto, yo creo que yo voy y lo denuncio. Realmente, sí, absolutamente. Voy y denuncio a mi papá. Todos conocían a Gao como un hombre tranquilo, que no mostraba emociones, pero con un fuerte sentido del deber hacia su familia. Nació en 1964 en la pequeña aldea rural de Qingsheng, a unos 120 kilómetros de Beijing. O sea que ahí es donde está registrado. Fue criado en una familia pobre de agricultores y tenía aspiraciones de convertirse en piloto, pero se desilusionó cuando no logró entrar a la academia. Después, Gao les dijo a sus amigos que lo habían obligado a abandonar el programa por razones políticas. Tras fracasar en distintos intentos de tener algún tipo de educación superior, se conformó con trabajar como obrero, al igual que muchas de las personas de esa época. Con los escasos ingresos que obtenía a sus trabajos, le daba cuidados paliativos a su padre, quien tenía una enfermedad terminal. Google Translate nos ayudó con esta hermosa y directa cita de uno de sus antiguos vecinos. Gao se comportaba cuando era niño, limpiaba la orina y la a su padre. Era extremadamente filial. No suena para nada como un asesino a sangre fría, ¿no? Después de que su padre falleciera a mediados de los 80, decidió que era hora de un cambio, y China, en pleno proceso de modernización, le dio una oportunidad para hacerlo. En la era de Deng Xiaoping se relajó bastante el sistema de residencias Hukou. Las nuevas medidas permitían a los trabajadores no especializados desplazarse por el país como quisieran, tomando trabajos donde fuera que encontraran. La única condición era que, mientras estaban fuera de sus ciudades designadas, no podían acceder a la salud pública, educación o seguridad social. ¿Qué es esta locura?
De verdad, qué cosa tan horrible China. Ese era un intercambio bastante sencillo para un obrero de una comunidad agrícola pobre, así que Gao y su esposa decidieron mudarse a Beijing y nunca se registraron allí. Cuando Zhang dio a luz a su primer hijo, regresó a su casa para quedarse con su madre por un tiempo, dejando a Gao solo en la ciudad. Los siguientes años los pasó dividido entre trabajos cortos en Beijing, largas temporadas en su ciudad natal y trabajos de construcción en Baotou, en Mongolia Interior. Incluso cuando su esposa e hijos se reunían con él, se desaparecía por varios días seguidos, supuestamente trabajando o de parranda en sus queridos salones de baile, y obviamente matando y descuartizando mujeres por ahí. La vida de Gao Chengyong continuó así sin mucha novedad. Era un marido distante, pero proveía lo suficiente para su familia. En 2015, con Gao ahora en sus 50, la pareja se hizo cargo de una tienda en el campus de la Escuela Técnica de Beijing. El dueño de una barbería cercana describió al nuevo comerciante como tranquilo, como un profesor de colegio. Pero a la comunidad de la escuela le esperaba una terrible revelación. El 26 de agosto, 2 policías vestidos de civil entraron en la tienda del campus para arrestar a Gao Chengyong. Una prueba de ADN lo había confirmado. Tenían a su hombre. El tranquilo y filial esposo y padre era el responsable de la brutal violación y asesinato de 11 mujeres y niñas. Yo estoy así en un sitio y alguien, así como un compañero de trabajo o algo así, me revelan que un compañero de trabajo es un asesino, incel, y yo creo que me vomito de la tristeza y de la impresión. Cuando Gao el Destripador se dio cuenta de lo que estaba pasando, trató de escapar, pero no alcanzó a llegar ni a la puerta. Un guardia de seguridad de la escuela recordó haber visto cómo se lo llevaban a rastras y dijo: pensé que tenía alguna enfermedad. Todavía faltan unos cuantos años para eso, amigo mío. Confesiones y recuerdos. En la comisaría comenzó el interrogatorio. Cuando le preguntaron si sabía por qué estaba allí, el sospechoso supuestamente dijo que era porque había matado personas. Aunque cuando la policía china te atrapa, obtener una confesión es lo normal, seas culpable o no. Así que es sensato estar escéptico a cualquier cosa que salga de sus salas de interrogatorio. Claro que sí. Pero casi como para que no nos quedaran dudas sobre su culpabilidad, Gao esperó a que los detectives salieran de la sala y luego intentó suicidarse golpeándose la cabeza contra una silla repetidamente. Un intento de suicidio poco ortodoxo y obviamente fallido. Solo necesitó 3 puntos de sutura. Después de la descarga, Gao decidió que la única forma de mitigar sus desgracias era contándoles todo. Con la cara en blanco, confesó los 11 asesinatos y dio detalles que solo él podía saber, además de revelar nuevos y horribles detalles a la policía y los medios. Gao confesó cada uno de los asesinatos, uno tras otro, a lo largo de varias horas. Según los informes policiales, incluso recordaba la hora exacta en que se produjo cada asesinato. Como dijo un detective, la calma de Gao es inimaginable, aterradora, recuerda todo con claridad. ¿Qué nivel de obsesión y enfermedad este ser? Al parecer, Gao el Destripador había comenzado como un delincuente de poca monta antes de convertirse en un asesino a sangre fría. Afirmó que solo había entrado en la casa de la primera víctima para robar. El asesinato fue para evitar ser atrapado. Eso no cuadra mucho con las más de 2 docenas de puñaladas, pero whatever, X. Luego reveló que se había llevado el álbum de fotos de la mujer y lo había quemado antes de regresar a casa con su esposa. El mismo año de ese primer asesinato nació su primer hijo. Los detectives le preguntaron a Gao cuántos años tenía su hijo mayor cuando su padre violó y asesinó a la niña de 8 años. 10, respondió Gao, de lo más natural. Y sí, me imagino de lo más natural. Yo creo que una vez con este nivel de enfermedad y este nivel de locura, este nivel, sí, como con este nivel de psicopatía, yo creo que cuando ya estás confesando y echando todo el cuento de todas las porquerías que hiciste, ya todo simplemente lo sueltas con cualquier naturalidad porque estás completamente disociado también. Entonces sueltas todo con naturalidad y con despreocupación. Como que ya me agarraron, ya voy a echar todo este cuento aquí. Sí. ¿Cuántos años tenía tu hijo cuando mataste a esta niña? 10. Uno de los detectives le dijo a la prensa: lo miré fijamente y él me devolvió la mirada durante casi 10 segundos antes de bajar la cabeza. Mi puño se levantó. Casi lo golpeó en la cara. En mi opinión, lo más probable es que el supuesto suicidio con una silla fuera solo lo que dijeron para tapar un poco de justicia dura impartida en la sala de interrogatorio. No lo justifico, obvio, pero igual da como satisfacción imaginarlo. Se lo merecía por lo menos. Fue en el año del asesinato más infame, en 1998, que la confianza de Gao alcanzó su punto máximo. Confesó que durante todo ese año sintió una abrumadora sed de sangre y fue entonces cuando su afición por la mutilación tomó vuelo. En cuanto a sus trofeos, afirmó haber arrojado todos los pedazos de cuerpo al río Amarillo. Entonces no se cumplió lo que yo pensaba. Así que creo que debería ir a revisarme un poquito la cabeza porque guau, amigo. En ese momento, Gao y su esposa se fueron a vivir a una pequeña cabaña en su pueblo natal. Viajaba a Beijing únicamente con el propósito de matar, siempre con cuidado de obedecer la ley para evitar que le tomaran las huellas. El aumento de atención policial a sus crímenes después de los primeros 4 asesinatos obligó a Gao a pasar desapercibido por un tiempo, pero eventualmente sintió la necesidad de matar a alguien,
Así de simple, por una vez, un asesino en serie que no aparenta ser un genio. Gao admitió ser un tipo al que realmente le gustaba asesinar gente, y ni siquiera de una manera muy organizada. La admisión de sus descuidos debe haber golpeado el ego de la policía, quienes estuvieron buscándolo por 28 años. Y nunca le importó lo de la ropa roja o los tacones, todo eso era puro chisme. En realidad elegía la que se encontrara y punto, tal cual. Acerca del por qué Gao dejó de asesinar mujeres, explicó que simplemente se estaba haciendo demasiado viejo para eso. Lo pensé en algún punto, como que seguramente paró porque ya no tenía fuerza ni tenía ya se sentía limitado para aplicar eso, la fuerza y la violencia que necesitaba para lograr hacer estas cosas feas. En 2002 rondaba los 40 años y tenía una barriga cervecera impresionante y se dio cuenta de que no estaba tan en forma como antes. Al parecer, el haber sido derrotado por una mujer de la mitad de su tamaño y edad había frenado un poco la confianza en sí mismo. Claro, en ese momento su segundo hijo estaba creciendo y asistía a la escuela en Beijing junto a su hermano mayor. Gao necesitaba dinero para pagar su manutención y educación, así que hizo lo que todo padre debía hacer, dejar de lado sus pasatiempos por el bien de sus hijos. Qué tierno, qué lindo aquí, Gao. El abnegado padre de familia regresó a Mongolia Interior para un trabajo de construcción y nunca volvió a matar. Su ola de crímenes terminó tan arbitrariamente como había comenzado, sin darle un cierre o explicación a ninguno de los involucrados. Incluso ahora las familias de las víctimas no tenían una explicación real de por qué las había asesinado, ni siquiera recibieron una disculpa. ¿Alguna vez sintió algún remordimiento por sus víctimas o sus familias?, preguntó un detective. Gao negó con la cabeza. Ejecución y resolución. A pesar de por fin tener a su hombre tras las rejas, admitiendo libremente sus crímenes, la policía no tuvo mucho alivio. Todo el asunto había sido una vergüenza para la Oficina de Seguridad Regional, un caso que se abrió cuando los actuales altos mandos eran solo unos novatos. Mirando atrás, el caso debería haberse resuelto hace mucho tiempo, claro. Un policía jubilado que trabajó en el caso le dijo a la prensa: "Me sentí más avergonzado que feliz. No puedo creer que el verdadero asesino haya estado viviendo bajo nuestras narices durante tanto tiempo, mientras nosotros apuntábamos a otros grupos de personas. Los casos me confundieron a mí y a mis colegas por tantos años". Qué problemita. Ay, sí, lo peor que te pudo haber pasado fue tu golpe en el ego. Y la verdad es que sí parece un poco loco que hayan puesto todo su poder de investigación solo en los residentes de Beijing y que nunca hayan considerado que el asesino podría ser alguien que salía y entraba a la ciudad a lo largo de los años. Básicamente, un viaje de 90 minutos sacaba a Gao de toda sospecha. ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado si la policía hubiera tenido acceso a mejores herramientas, o practicado una mejor organización, o pensado un poquito más allá de la nariz? Posiblemente más de las que pensábamos, porque ha habido rumores de que el número real de asesinatos de Gao es mucho más alto de lo que admitió. Obviamente, claro que sí, lo dije desde el principio. ¿A qué otros lugares podría haber llegado el Jack el Destripador de China? ¿Realmente colgó sus botas y cuchillos después de 2002? ¿O Mongolia Interior tiene otros casos sin resolver que necesitan ser investigados de nuevo? Pero bueno, la falta de transparencia con los crímenes y penas en China hacen que sea casi imposible especular, así que nos vamos a atener a los que conocemos con certeza. Cuando el caso llegó a juicio, Gao Chengyong fue acusado de 11 asesinatos, además de violación, robo y profanación de cadáveres. Vale la pena destacar que los tribunales chinos tienen una tasa de condenas del 99,96%, así que no esperen ningún giro loco en la historia. El abogado defensor de Gao, Xu Aiyun, describió a su cliente como un viejo demacrado después de sus reuniones en la prisión. Otra cosa que vale la pena señalar es que ser abogado defensor en China es más o menos como ser un surfista profesional en el Sahara, me imaginé, por lo que el objetivo principal de estas reuniones no era ayudar a su cliente a esquivar la pena de muerte. Xu estaba allí principalmente para ayudar a resolver el caso de manera ordenada. Sus reuniones de preparación con Gao continuaron durante un año, algo inusual en la legislación china. La razón fue que querían asegurarse de confirmar todos sus crímenes sin que quedara ninguna duda y que ningún cómplice o imitador quedara libre de culpa. Gao planeaba declararse culpable todo ese tiempo, pero aún así se negó a emitir ninguna disculpa. La única vez que demostró un poco de emoción fue durante las conversaciones sobre la niña que asesinó. En un breve momento de conciencia, dijo que se veía a sí mismo como un villano. Qué subestimación más grande. El 18 de julio comenzó el juicio a puerta cerrada de Gao Chengyong en el Tribunal Popular Intermedio de Beijing. El mismísimo asesino apareció ante los jueces y confesó todos sus crímenes en el transcurso de 2 días. Qué trabajo y qué experiencia tan triste y horrible y frustrante y extenuante tener que sentarte ahí a escuchar a este maldito contar cómo mutiló mujeres durante todo este montón de años. Pasarían otros 9 meses hasta la sentencia pública, que ocurrió el 30 de marzo de 2018. Obviamente, Gao fue condenado a muerte. Además de eso, sería privado de todos los derechos políticos de por vida, lo que suena un poco intrascendente viniendo de una dictadura. Cuando se dictó la sentencia, Gao bebió un vaso de agua, se dirigió hacia las familias de las víctimas en la sala e hizo una reverencia 3 veces.
Esa fue como la única disculpa. Te la puedes meter por tú sabes dónde. El gobierno iba a embargar todos sus bienes, pero como no tenía suficiente para cubrir la indemnización civil, se ofreció a donar todos sus órganos. Fueron 2 décadas de dolor y sufrimiento inimaginables, pero aquí tienen mi hígado y lo podemos dejar así. En cuanto a Gao, se lo llevaron rápidamente del tribunal y nunca más se le volvió a ver. Es de suponer que fue llevado de regreso a la prisión para vivir sus últimos días. Su muerte fue tan misteriosa como sus crímenes. El 3 de enero de 2019 se publicó un mensaje en la cuenta de Weibo del tribunal de Beijing. Gao Shengyong, de 54 años, había sido ejecutado por métodos no revelados. El tema de las sentencias a muerte es bien fuerte y es bien interesante también. Pero creo que yo a un malnacido como este, yo lo dejo vivir y que viva en depresión y en soledad y que sufra en vida. Bueno, a lo mejor lo que estoy diciendo es una locura, pero yo creo que la muerte es o la sentencia a muerte es una salida muy fácil. Como que para mí ahí no hay justicia y para las familias menos. Y yo creo que también para las familias y las personas afectadas por estos asesinatos y estas cosas, estos crímenes, no hay ningún tipo de resolución. A lo mejor un poquito, así como que bueno, por lo menos está muerto, pero de verdad no hay ningún tipo de consuelo. Y menos en condiciones tan trágicas como esta. Así que sí, yo los dejaría vivos sufriendo, humillados. La gente que hizo sufrir debería sufrir en vida. Asesinos en serie en China. Y así, el fantasma que había perseguido a la gente de Beijing durante 3 décadas fue exorcizado. Un final oculto y decepcionante para una historia terriblemente brutal. Solo nos queda echar un vistazo a las condiciones que permitieron que este sádico se saliera de control y algunos de los otros psicópatas que se aprovecharon de ellas. Ya vimos cómo el anticuado sistema Hukou le dio a la policía una grave visión limitada del caso, pero la culpa no cae completamente en los investigadores, que estaban trabajando durante un periodo de cambios increíbles en la sociedad china. En la era de Mao, la presencia de asesinos en serie se consideraba básicamente imposible. ¿Cómo podía existir gente así en una sociedad cada vez más perfecta? Ese tipo de ingenuidad fue consecuencia directa de los esfuerzos concertados de propaganda del gobierno, tal cual. Pero a medida que China comenzó a convertirse en un país capitalista, aunque al presidente Xi Jinping no le guste, la dinámica de las ciudades y las familias se vio alterada y la policía no estaba para nada preparada para enfrentar los desafíos que esto suponía. Como dije antes, la mayoría ni siquiera tenía patrullas o uniformes en 1980. No fue hasta que los hermanos Wang Songfang y Wang Songwei se lanzaron a una ola de asesinatos y robos que duró 8 meses que los altos mandos comenzaron a darse cuenta de los peligros de la nueva China. Los hermanos Wang mataron a más de una docena de soldados y policías con pistolas y granadas. ¡Wow! El sueño comunista estaba en declive y con él se desvanecía la solidaridad de las comunidades agrícolas pobres que alguna vez fueron las preferidas del partido. Cuando los asesinatos de Gao estaban en pleno apogeo, gran parte de la China rural se había convertido en una especie de lejano salvaje oeste. Los trabajadores pobres dejaron atrás sus comunidades y vagaron en búsqueda de trabajo. Naturalmente, muchos decidieron que el trabajo honesto era muy difícil. La única forma de obtener ganancias reales era convirtiéndose en delincuentes. Este fue el comienzo de la China verdaderamente moderna. Y con ella llegó un fenómeno también muy moderno, el asesino en serie. Una fuente anónima de la Oficina de Seguridad de Beijing le dijo a la revista New Republic que Gao ni siquiera era el único. Aparentemente, era casi seguro que habían varios asesinos en serie, operando en la ciudad o a sus alrededores durante su apogeo. No lo sabremos nunca. Aunque sí sabemos de otros asesinos en serie chinos. Uno de los más atroces fue Jiang Xinhai, el llamado monstruo asesino. Entraba en casas de campo y masacraba a todos los que estaban dentro, acabando con varias generaciones de una familia en pocos minutos. En total asesinó a 67 víctimas oficialmente, lo que lo convirtió en el peor asesino de la historia de China. ¿Qué tal? Matando familias y generaciones enteras, mierda. Otro fue Jiang Shubin y su pandilla. Cerca del cambio de milenio, Jiang iba a burdeles y se presentaba como un rico hombre de negocios. Ofrecía pagar el doble de la tarifa usual para llevarse a una mujer a su casa, donde él, su novia y 2 antiguos compañeros del colegio ataban a las víctimas y las torturaban para obtener sus datos bancarios. Después de robarlas, las asesinaban, las picaban en pedacitos y botaban sus restos por los desagües. Siempre he dicho aquí que esta gente criminal loca que hace estos esfuerzos, pone todo este esfuerzo en cometer estos crímenes, vayan a trabajar. Ocúpense de hacer algo normal. Hagan algo normal. ¿Qué es esa locura de la cabeza? ¿Qué es ese cerebro volteado que tienen que los lleva a actuar de esta forma? Y eso es solo un breve resumen de algunos de los peores crímenes que se han cometido en la historia moderna de China. Pero como dije, nunca sabremos a ciencia cierta cuántos son en realidad. El doctor Mike Amut de la Universidad de Radford le dijo a New Republic: países como China ocultan la información sobre el crimen en el país. Hay que tener mucho cuidado al interpretar cualquier estadística criminal de estos países, incluida la frecuencia de asesinatos en serie. No me sorprendería si la tasa real fuera similar a la de Estados Unidos. Una población como la de China, más de 4 veces la de Estados Unidos, podría tener
tener más de 10.000 asesinos en serie y no la estadística oficial de 62. Por favor, el engaño. Así es, el Partido Comunista de China me ha quitado más de 9.938 posibles ideas para otros episodios. Ahora sí que han llegado demasiado lejos. Conclusión. Y con eso terminamos el día. Espero que hayan disfrutado de nuestra pequeña excursión y me encantaría saber de qué países y asesinos les gustaría que habláramos en el futuro. Sí, qué cool. Comenten acá en YouTube o comenten también en @casualcriminalist_es en Instagram. También nos pueden escribir por allí y comentarnos qué asesinos en serie o qué casos les gustaría que tocáramos acá. En cuanto a China, me gustaría pensar que la fuerza policial moderna podría atrapar a un oportunista temerario como Gao Chengyong en un día o dos. Los bolsillos profundos del gobierno han dado lugar a un nuevo tipo de control autoritario, potenciado por la tecnología y la recopilación de datos. Me refiero a los 200 millones de cámaras de vigilancia conectadas al sistema de seguimiento con inteligencia artificial que tienen en su proyecto tipo Skynet. En serio, son 200 millones de cámaras. Y a los 2 millones de agentes empleados solo para monitorear microblogs, y algunos estiman que su fuerza policial en internet es bastante mayor. En otras palabras, la edad dorada de los asesinos en serie chinos probablemente haya quedado atrás, y los pocos que conocemos son tan sádicos como los de Occidente. Si me permiten un poco de especulación sin bases, tal vez Gao Chengyong fue uno de los peores. Y si, para evitar una mayor vergüenza policial, se ocultó el alcance total de los crímenes de Gao, si siguió matando gente en Mongolia Interior después de 2004, no se habrán visto incentivados a excluir por completo esos asesinatos, cortando el caso en el primer anuncio público. Una vez más, especulación sin fundamento, pero tengo que tirarles un hueso a los conspiranoides de vez en cuando. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. Si todavía no has tenido suficiente con los crímenes chinos, aquí hay otro dato. En 1995, Li Pingping, residente de Beijing, estaba frustrado con su vida. Tras ser despedido de su trabajo, asesinó a su ex jefe junto con su esposa e hijo. Después de eso, consiguió un trabajo como taxista y asesinó a 4 prostitutas entre 2002 y 2003. Cuando lo capturó la policía, dijo que estaba celoso de que las mujeres ganaran más dinero que él. Bueno, pero métete a Apéndice 2. Puede que te sorprenda saber que, a pesar del estricto control de la información, China tiene su propia comunidad amante del true crime. Nota, aprende a hablar mandarín con fluidez para que te ganes ese dinerito en China. Para el caso de Gao, los estudiantes de una facultad de Derecho en China organizaron un foro en línea para resolver el crimen. Incluso algunos exoficiales aportaron pistas e imágenes de evidencias al chat. Apéndice 3. Un colega de la primera víctima llamado Liu Shuming habló de la serie de errores que cometieron en la investigación inicial. Contó que cuando se encontró el cuerpo, la policía trajo un perro rastreador de un pueblo a 100 kilómetros de distancia para investigar. Cuando llegó el perro, no pudo hacer su trabajo. El pobre cachorro se había mareado en el camino. Así termina este episodio de The Casual Criminalist en español. Como siempre, te invito a suscribirte acá en YouTube y a darle a la campanita. Activa la campanita que te avisa cuando tenemos un episodio nuevo. Además, nos puedes escuchar en formato podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados donde suena el podcast. Síguenos también en Instagram, @casualcriminalist_es. Por allí estamos informando los nuevos episodios. Y también podemos interactuar por allí. Nos pueden hacer sugerencias, comenten, denle like, dejen por ahí un rating, recomienden el podcast a sus amigos que les gusta el True Crime. Y con esto me despido, nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!